Mucha gente me decía, pero ¿quieres bailar, cantar, actuar? Qué cosa tan pretenciosa. Pues ya llevo más de 20 años trabajando en los audiovisuales y en la escena, y tiene que ver con algo que se llama curiosidad. La danza, por ejemplo, no solamente te da un conocimiento de tu cuerpo, sino un conocimiento del espacio. Y eso es vital para trabajar en el teatro o vital para trabajar en los audiovisuales, que no todos los huevos estén puestos en la misma canasta. O sea, no sé de qué manera, pero uno tiene que gestionarse en la vida en diferentes frentes. O sea, yo estoy aprendiendo estos 20 años después de haber empezado a tener otro tipo de productividad, no solamente la que está basada en mí. Y sobre todo, no tirarle la culpa ni la responsabilidad a lo que uno ama hacer, porque entonces es ahí cuando uno termina desistiendo de las cosas y no es justo. ¿Cómo ser un artista integral y triunfar en el gremio del arte en este país? Es una pregunta que todos se hacen a diario, que muchos quieren lograr, es una meta que se proponen muchos. Y hoy tengo una invitada súper especial que nos va a ayudar con este tema. Personas, yo soy Richie Sánchez, esto es Vamos a Hablarte, un podcast por artistas y para artistas. Hoy tengo una invitada maravillosa, una amiga que amo con el alma. Nos conocemos hace casi, no sé, como 20 años y hemos pasado muchas aventuras juntos. Es de esas personas que llegan a tu vida y se quedan ahí, que no necesitamos vernos tanto tiempo para saber que siempre estamos ahí el uno para el otro. ¿Ya lo sabías? Es mi verdadera amiga María Cecilia Sánchez. Ojo, le voy a hacer un pequeño resumen. Actriz, bailarina, escritora, directora de cine. Se ganó la Isla de los Famosos, ganó Bailando por un Sueño aquí en Colombia, nos echaron de Bailar por un Sueño en México. Ahora les contamos por qué nos echaron. Con ustedes, mi hermosa, verdadera María Cecilia Sánchez. Él pone ahí aplausos y gritos, entonces queda todo bien. Mi vida, gracias por venir. Oh, gracias a ti por este espacio. Ya hice una pequeña presentación, pero cuéntanos tú de tu palabra. Voy a hacer una presentación, Richie. ¿Quién es María Cecilia Sánchez? Bueno, pues, antes que nada, gracias por este espacio, gracias a ti por invitarme, me encanta venir a la escuela, debería venir más, la verdad, porque, sí. Dios, eso es una asignatura que a mí me falta un poco, ¿no? Meterle la ficha a lo urbano es una cosa que me falta, me ha hecho siempre mucha falta, y a veces digo, pero ¿por qué no le meto más la ficha? Pero es verdad que siento que no soy tan buena para ello y me da como vergüenza conmigo, pero es una cosa que quiero porque además siento que suelta mucho, es demasiado delicioso, y cuando vengo y veo a las chicas bailar y a los chicos bailar me alucina. Así que creo que voy a venir. Siempre digo lo mismo, pero es como 15 años desde que abrimos voy a venir pronto. Bien. A bailar ya. Allá. Haga unos días y sale corriendo. María, cuéntanos cómo empiezas tú a bailar primero. Bueno, pues mira, a ver, yo crecí en el Cauca, en Santander de Quilichao, y digamos que durante los años 80 o 90 mi aproximación con las danzas, pues la danza era la danza folclórica, básicamente. Tenía una maestra de danza folclórica en mi escuela primaria que era maravillosa, una mujer preciosa, afrocaucana, divina. Digamos que de la mano de ella yo creo que fueron mis primeros momentos relacionados con la música, y en mi casa mis padres siempre fueron muy musicales, y como tampoco teníamos mucho que hacer en Santander en las noches, mi mamá le encantaba bailar, y entonces ella en la sala de mi casa como que abría la sala de la casa y ponía su tocadiscos, poníamos Elvis Presley, los Beatles. A ella le gustaba mucho la música de los 50 porque creció en los años entre los 50 y los 60, entonces era como una manera de aproximarme a esa línea musical. Y luego mi padre le gustaba mucho la música cubana, la música antillana, la música pues más nuestra, más latina, y ahí fue como que se fue tejiendo un poco como esos gustos por distintas cosas. Y es verdad que yo crecí en una zona muy afro, muy nativa, con muchas mezclas musicales que me ayudaron siempre como a estar muy en contacto con mi cuerpo con relación a otros y con la música. Luego empecé la Escuela de Artes Escénicas en Bellas Artes, en el Instituto Departamental de Bellas Artes en Cali, a los 16 más o menos. Y ahí empecé a trabajar danza contemporánea, un poco como acercarme a la danza contemporánea a otra clase de movimientos. Teníamos una maestra fantástica que se llama Fabiola Ariza, que durante mucho tiempo ella pues ahora trabajaba en Incol Ballet, pero tengo entendido que se formó en Rusia y en Israel.
Y era una maestra súper exigente que tenía como toda la línea del contemporáneo israelí, que es bien particular y es muy bello. Y me acerqué al tango argentino porque estando en la escuela de teatro llegó una compañía de tango a buscar a 2 actores que interpretaran de estatua, hicieran una estatua de Efraín y María en la estatua que hay en Cali, en el CAM. Y esa fue la primera vez que yo me monté en un escenario grande, que fue en el Teatro Hey Sachs en Cali. Y además fue muy bonito porque yo hacía esta estatua y en Piazzolla, en la escuela de Cali, me daban una contraprestación con clases. Entonces, todo eso fue como la manera en la que me empecé. O sea, haces una estatua durante toda una hora y no te movías. No hacía de estatua todo el espectáculo de María. ¿De cuánto tiempo? Pues un espectáculo de una hora y al final despertaba la estatua y hacía unos básicos de tango y 2 figuras y ya se acababa el show. Pero ese fue mi primer cameo así. Además era lindo porque era en el Teatro Jorge Isaacs. Y la verdad que fue como para mí un gran empezar en el tango, porque la verdad es que tango es lo que más he estudiado. Es verdad que en los últimos años yo he dejado mucho de bailar. Digamos, no lo hago más para mí, pero en su momento siempre fue una herramienta a nivel como laboral y en donde además estaba como mucho más, tenía una pareja de baile, bailaba 3 veces por semana, plan montar coreografías para show, y ahora lo hago más porque quiero hacerlo, porque quiero ir a clases o porque como siempre para mí es una herramienta, no solo el trabajo de la danza, sino todo el trabajo a partir del movimiento, que hoy en día es como tan híbridas las técnicas y es tan híbrido todo lo que tiene que ver con la escena, ¿no? Se ha vuelto las artes vivas, en cierta medida necesitan de interpretación, pero también necesitan de un trabajo vocal, pero también necesita un poco como del trabajo del cuerpo. Entonces, para mí siempre el trabajo con la expresión corporal, con la expresión del cuerpo, o las técnicas de la danza y también técnicas que tienen que ver con otras manifestaciones, desde incluso, no sé, como artes marciales, o todas estas cosas me parece que se vuelven una herramienta muy importante hoy en día para la comprensión del movimiento y la cuerpo en beneficio o para la puesta en escena o para el audiovisual, ¿no? A eso me refiero. Yo conozco a lo largo de todo el tiempo que llevo trabajando en danza, en teatro, en televisión, muchas personas que crean una carrera de bailarín y en un momento la industria, la televisión, el cine, los desvía y paran de bailar. Es verdad. ¿A ti te ha pasado eso? Pues no, realmente a mí me pasó, pues fue como una cosa más geográfica, porque digamos siempre estuve muy conectada con el tango, pero me mudé a España y en España hay una zona en España en donde realmente el tango nunca fue tan bien recibido. Hay otra en la que sí, digamos a diferencia de Francia, donde uno, por ejemplo, puede bailar tango en Toulouse, incluso en Barcelona, pero Madrid, por ejemplo, es una capital bastante apática con el tango y era complejo encontrar para mí espacios o milongas. Incluso con el tiempo y mucho más con la pandemia, también en Bogotá ha pasado mucho eso. Digamos como que el movimiento del tango se ha ido como reduciendo. Es un poco más eso. Y luego empecé a bailar otra vez contemporáneo. Pero la verdad es que a veces a mí me cuesta mucho personalmente, como que a veces siento que a veces, al menos en la danza contemporánea o como la concebimos nosotros, falta un poco como de libertad, ¿no? Falta a veces uno pensaría, desde mi punto de vista, que es solamente mi punto de vista, uno pensaría que son formas muy libres, pero realmente también a veces está como muy academizado y muy condicionado. Yo creo que un poco a lo que tiende cada vez más la expresión, como lo he visto en muchas cosas, es que sea algo más personal. O sea, digamos, cuando uno ve algunas cosas hoy en día en Europa, van más allá y es mucho más transversal de la forma del cuerpo, de una cantidad de cosas, y siento que nosotros todavía estamos mucho en lo formal, ¿no? En las beltés, en la belleza del movimiento, en la pureza del movimiento. Y eso es chévere, pero uno ve que cada vez más es mucho más abierto, ¿no? Que no solamente se trata de, no sé, el cuerpo que baila es un cuerpo esbelto o la forma del movimiento tiene que ser perfecta para que puedas hacerlo. Hoy en día yo creo que todo tiende a que la danza se permita más libertad.
más libertad en cuanto a lo formal. Yo creo que hoy en día cada vez más la gente baila desde el alma, desde el corazón, desde la expresión y desde las ganas, que desde el placer estético de dejar ser visto y ser visto. O sea, yo veo cada vez, hay un bailarín, por ejemplo, en Madrid que me interesa mucho, que se llama Alberto Velasco, y Alberto es absolutamente, pues es un personaje que uno vería en la calle y nunca diría es un bailarín, y es un bailarín brutal. Y un poco como que su grito tiene que ver mucho como con la libertad y con la forma física, que a veces se nos condiciona demasiado. Si no estamos espectaculares, no podemos exhibir el cuerpo, mostrar el cuerpo, ni mostrar nuestra capacidad de movimiento. Entonces yo siento que a veces a nosotros todavía nos falta un poquito eso. No me parece que tiene que ver más como con lo contemporáneo, con todo eso que además está como tan expuesto el cuerpo, porque yo sí que veo, por ejemplo, en otras expresiones mucho más urbanas una tranquilidad con respecto a eso. Entonces, en los últimos años, incluso en la pandemia, estuve estudiando bastante contemporáneo online, me hacía falta mucho bailar y estirar el cuerpo. Y he estado trabajando mucho escénicamente en el teatro, y debo aceptar, digamos, que mi trabajo, el trabajo que yo hago en el teatro hoy en día, que llevo ahorita, por ejemplo, 6 meses de temporada en el Teatro Nacional en La Castellana, ese trabajo realmente, que es una comedia, lo pude obtener haciendo un casting que estaba más basado en mi trabajo corporal que en mi trabajo cómico. Realmente yo no había trabajado antes en la comedia. Entonces eso se lo debo básicamente a la danza. O a mi conocimiento de mi cuerpo, De ¿no? tu cuerpo, De sin mi cuerpo. conocerse a uno mismo. Yo siento que hoy en día la danza urbana ha aportado muchísimo justamente a romper un poco con ese estereotipo del cuerpo perfecto, del cuerpo delgado, del cuerpo largo, y podemos ver cuerpos con todas las formas que quieras. Y lo que buscamos y un poco lo que nosotros queremos dejarle a todos ustedes con este podcast es la importancia del entrenamiento. No cuerpos perfectos, sino cuerpos entrenados, porque yo puedo tener un cuerpo muy delgado o muy grueso, pero mientras esté entrenado va a cumplir con las funciones de la danza. Claro, es que es muy lindo porque de verdad yo sí siento que la danza urbana ha contribuido a eso y a la personalización del movimiento. Yo cada vez veo que el movimiento es más personal y siento que es fantástico. O sea, que la interpretación se vuelve a partir de las propias herramientas, como de no solo las herramientas, porque las herramientas es algo como que uno a nivel como teórico va entendiendo, aprendiendo y acumulando, sino a nivel de tus propias habilidades, ¿no? Es como un poco, cada quien va tejiendo alrededor de sus propias cosas, de lo que tiene a favor, pues todo una especie de cosa que se vuelve única, ¿no? Como de partituras únicas o de movimientos únicos o de manera de expresarse que se vuelve un sello. Y eso es muy chévere, eso lo tiene la danza urbana, y yo creo que eso sí lo ha aportado no solamente a la danza, sino a la sociedad, como una manera de ver el cuerpo mucho más auténtica y mucho más personalizada. Crear tu sello, y eso lo vemos mucho cuando vemos freestyle o cuando vemos batallas donde cada uno defiende su estilo sin un límite y sin unos parámetros a seguir, sino simplemente como la expresión de su alma que sale a bailar con base en el conocimiento de su estilo o de muchos estilos. María, ¿cómo llega a ti la televisión? Porque eso es algo que muchos chicos nos han escrito y nos preguntan. Yo quiero hacer televisión, yo quiero bailar con grandes artistas, yo quiero estar en grandes escenarios, y yo sé que tú has estado en grandísimos escenarios. Por ejemplo, ella fue la protagonista de un video de Ricky Martin. Si no lo han visto, búsquenlo. La mordidita, ahí estaba ella. Pues es que, por ejemplo, hay una cosa que me llama mucho la atención, porque cuando yo hice el casting de esta convocatoria para este videoclip, había una cosa que era interesante, y es que había muchísimos mejores bailarines que yo, pero de sobra. Pero a veces pasa con el cuerpo de baile o con los bailarines que está bueno, estaría bueno, digamos, cuando uno se plantea trabajar, por ejemplo, para los audiovisuales o medios expresivos que están como mucho más centrados en la expresión facial, por ejemplo, que pasa que los actores, a no ser de que estén formados en musical y que tengan una escuela de baile, pues tienen un trabajo del cuerpo bastante limitado,
¿cierto? Algunos. Y a veces los bailarines tienen un trabajo del gesto y de la interpretación que también es limitado. Entonces está bueno como hacer una cosa híbrida. Realmente yo creo que dentro de los ejercicios de ese casting, a mí pues lo que me sirvió, como les digo, o sea, esto era Cartagena y había unas bailarinas brutales, pero las bailarinas que había, digamos, poco podrían interpretar. O sea, en ese momento no tenían las herramientas de interpretación actoral que necesitaban el audiovisual. Entonces hoy en día está bueno como plantearse, si yo quiero ser un gran bailarín, pero además quisiera trabajar a nivel, por ejemplo, de audiovisuales para videoclips o sea, no solamente contar con la expresión que te da la danza, sino también con la posibilidad de interpretar otras cosas. O sea, porque eso sí que me parece como clave, por decirlo así. O sea, tanto, y me parece clavísimo y me parece muy fuerte muchas veces en mi vida. Hemos podido acceder a trabajos como hacer musicales, porque los actores o las actrices en nuestro país no tienen un trabajo espacial, por ejemplo, que te da la danza, o un trabajo físico que te da la danza, que es clave, porque yo creo que en esta charla un poco que tú planteas, que es cómo mantenerse, es muy difícil, digamos, mantenerse en un país como el nuestro, que no tiene un star system tan grande, hacer una carrera ascendente o mantenerse, pero sí es factible que uno pueda mantenerse a través de los años si uno tiene distintas herramientas que le permiten a uno. O sea, si el día de hoy necesito trabajar en un espectáculo en donde mi expertise sobre la danza tiene que salir a flote, tengo que hacerlo. Si por acá el día de mañana necesito presentar un programa sobre cultura, pues hay que leer sobre cultura y tener unas técnicas para presentar, como lo estás haciendo tú o estamos haciendo en esta entrevista en este momento. Si necesito cierto énfasis porque mi look me funciona muy bien para interpretar, yo no sé, por ejemplo, una serie como Ritmo Salvaje, pues habrán necesitado chicas o chicos que bailen muy bien, pero que además actúen. Entonces, yo siento que un poco las artes performáticas, cuantas más herramientas tenga uno, absolutamente de todas, pues es muy válido. O sea, incluso a quien le dé por estudiar idiomas, que también es como, o cocina, ¿me entiendes? O sea, es como que todas estas cosas uno puede ir recogiendo. Realmente yo creo que tiene que ver mucho con la curiosidad. Pues les cuento, yo, digamos, cuando tenía 16 años vivía en Santander de Quilichao, en el Cauca. Me refiero, o sea, tenía muchas menos posibilidades porque Santander hoy en día puede tener otra infraestructura, pero en los años 80 o 90 tenía una infraestructura muy pequeña, más limitada. O sea, hoy en día una persona de esa edad en esta capital o en esta ciudad o en muchas otras, pues tiene un sinnúmero de cosas y herramientas para nutrirse de ellas. Y yo la verdad que creo que he podido mantenerme, pues ya llevo más de 20 años trabajando en los audiovisuales y en la escena, y tiene que ver con algo que se llama curiosidad. O sea, tener siempre curiosidad para, o sea, o uno toma la decisión de la vida, yo creo que ser alguien muy bueno en una sola cosa, o saber hacer muchas cosas que le pueden llegar a uno a servir en determinado momento de la vida. Es que en estos momentos de la vida y cómo funciona la industria, no están buscando personas que sean buenos en una sola cosa, ¿verdad? Porque cada vez todo te lleva a buscar una palabra que hemos usado mucho acá, es ser integral, tener una formación, porque tú lo acabas de decir, ¿no? O sea, ganaste un casting frente a muchos bailarines dedicados a la danza, pero tu parte actoral pesó muchísimo más. Claro, y en otros espacios en donde, por ejemplo, lo actoral era lo que buscaban, igual necesitaban algo de cuerpo, entonces necesitaban que tuviese algo de cuerpo. O sea, que, como en mi caso, en algún momento en mis 20s hice cabaret como musical y Sí, las yo lo vi. actrices que audicionaban pues no eran muy buenas en la danza y necesitaban que fuese una actriz pero que también bailara. Entonces es muy loco porque al mismo tiempo cuando yo empecé en la industria, mucha gente me decía, pero ¿quieres bailar, cantar, actuar? Qué cosa tan pretenciosa. Pero la verdad es que eso me lo decían a mí acá a principios del 2000, pero eso es la escuela, por ejemplo, en Norteamérica se ha formado siempre así la gente, o sea, pero no es que me lo haya inventado yo, o sea, ya estaban Ginger Rogers y Fred Astaire hace 50 años haciendo eso, bailando, cantando increíble y actuando. Pero acá solamente estaba en esa época Missy y ya, y era una escuela que se autoabastecía, me refiero. La gente de Missy trabajaba en Missy para hacer espectáculos de Missy. De Missy. Punto. Pero realmente, así uno quiera trabajar
en novelas o quiere actuar, es muy importante porque la danza, por ejemplo, no solamente te da un conocimiento de tu cuerpo, sino un conocimiento del espacio. Y eso es vital para trabajar en el teatro o vital para trabajar en los audiovisuales. Es verdad que la televisión es más reducido porque los planos son mucho más estrechos, porque siempre te dicen básicamente qué hacer, pero cuando tú, por ejemplo, estás en una película, estás trabajando otro tipo de audiovisual en donde la cámara no es tan relevante y en donde el espacio escénico o el espacio del set es importante porque tienes que interactuar con los objetos y moverte, es fundamental el conocimiento de tu cuerpo en el espacio. Y eso lo da cualquier técnica de baile, ¿no? Entonces, independientemente de las técnicas, cierto que es válido, es muy válido tener estas herramientas. Yo empecé realmente la televisión, que esto era la pregunta. Básicamente porque yo tengo esto que se me van cerrando, sí, voy cerrando ventanas. Y... Pues yo empecé porque, mira, yo empecé por curiosidad y porque quería trabajar como en lugar muy chiquita. Entonces, más o menos a los 17 años estaba en Cali, audicioné para un programa de Telepacífico. Esa fue la primera vez que yo grabé. Cada vez que necesitaban a alguien para un corto, para un comercial, ahí estaba. Entonces en Telepacífico hacía un programa para adolescentes. Al mismo tiempo trabajaba con un maestro de teatro que se llama Danilo Tenorio y modelaba. O sea, estaba en todo porque quería ser como... Eso me faltó. Quería como ser autosostenible muy pequeña. Mis padres me ayudaban y me apoyaban, pero yo quería como demostrar que lo que yo hacía y por lo que ellos habían apostado, pues era algo de lo cual yo podía ser autosostenible y vivir, que se sintieran como orgullosos en casa y tal. Entonces, básicamente trataba de hacer de todo y la verdad trataba de hacerlo de la manera más artesanal. Yo hice un book de fotos en cuanto me dijeron que me iban a hacer fotos, lo hice yo manualmente, me fui a todas las agencias, hice todas las fotos, vine a Bogotá en algún momento de mi vida, también como con un grupo de performance de la universidad en la que estaba, que es una universidad medio pública, el Instituto Departamental de Bellas Artes, y aprovechaba cualquier situación u ocasión para poder hacer casting, para poder dejar mis registros, y estaba muy involucrada con la música. Entonces, después de que terminé ese programa y tenía cierta noción con las cámaras, hoy en día es mucho más fácil que la gente tenga noción de las cámaras porque todo el mundo tiene una cámara en la casa. Siempre se están grabando. Todo el tiempo. O sea, en esa época cuando los teléfonos no tenían cámara, pues era distinto. Digamos que una experiencia en cámara básicamente era la que podías tener en un espacio profesional. Y entonces yo tenía una relación muy grande con los festivales de música y con las cosas que pasaban en Cali a nivel cultural, y eso me llevó a conocer gente acá de Rock al Parque, y la gente de Rock al Parque me llevaron a conocer a gente que estaba audicionando para un programa que se llamaba Mucha Música, que en su época era un programa de música para adolescentes, un formato como el de MTV, pero canadiense, que se llamaba Much Music, y ahí hice un casting paralelo a unos comerciales que hice en Argentina en esa época, a los 18, 17, 18, y de regreso me cogieron para ese programa y ahí tomé la decisión de no regresar a Cali y no terminé la universidad. Hice 8 semestres de artes escénicas porque sabía que si yo tengo una teoría es esta, y es que cualquier cosa te lleva a otra. Es así. O sea, es posible incluso que uno lo llamen para un casting y uno no quede en ese casting, pero hay alguien allí que es asistente de dirección, que algún día te llamará para un proyecto. O de repente no te cogen para esto y eso es como una gran pena para uno cuando uno está empezando, pero te miran para otra cosa y dicen no. O sea, uno se lo toma mucho personal, ¿cierto? Ajá. Pero realmente es cero personal. Hay cosas que son específicas y que necesita la industria y que de repente en ese momento tú no las tienes, pero tienes otras. Pero lo que sí sé es que siempre cada trabajo que uno haga además como con amor y lo haga bien y trate bien a la gente y esté parchado, o sea, siempre te va a llevar a otra cosa. Y además eso es algo que yo recalco mucho en mis estudiantes y yo a veces les digo como que los ejercicios de clase deben estar hechos con tanta intensidad que alguien entre y diga, wow, qué coreografía. Porque uno no sabe realmente, alguien puede venir a pedir información y está buscando una chica pelinegra, asiática, medio asiática, y la ve en clase, esta es. Sí, entonces como es correcto lo que tú me dices, de que una cosa te va llevando a otra. A veces salen frustrados de un casting, no empecé, pero luego te puede llamar a alguien, que es lo que tú estás contando. Mismo ejercicio, ¿no? O sea, digamos que con los años
yo llevo más de 20 años de hacer casting y he escuchado muchos más nos que sí. O sea, es de 20 castings que uno hace, en uno quedas, en dos. Es así. Y es toda la vida, pero es a todos los niveles, de hecho. O ya cuando eres, no sé, Tilda Swinton o una actriz así, te llamarán a dedo, pero el resto del tiempo uno se pasa la vida así, pero es muy bonito cuando uno ya empieza a entender que, número uno, no es personal, no se lo toma uno personal, ¿cierto? Como es que no me cogieron porque estoy muy gorda o muy flaca o ya no tengo muchos años o porque no soy tan buena o porque no lo hice bien o porque mi partner que estaba al lado no me dio lo que yo necesitaba, ¿no? O sea, yo siento hoy en día que los trabajos le llegan a uno porque uno los necesita y los trabajos no le llegan a uno porque uno necesita quizá que no le llegue ese trabajo, porque a veces es una cuestión, pues yo ya lo veo así, lo veo muy metafísico y lo veo muy espiritual también. O sea, a veces uno también necesita construir cosas adentro que tienen que ver con las fortalezas de uno como humano para estar preparado o no preparado para una cosa. Entonces a veces le pasa a uno que uno desea mucho algo y no te llega y quizá ahí también hay un Se obsesiona. aprendizaje. Y también hay un aprendizaje. Entonces es como que, como que a mí este trabajo y la vida se me mezclan. No puedo como, ¿cómo se llama esto? Como no puedo separar mi proceso personal como ser humano con mi proceso artístico o mi proceso como actriz o como intérprete. Siento que van muy ligados. Entonces, por eso a veces siento que hay personajes que me llegan porque hay cosas que tengo que aprender y hay cosas que no me llegan porque hay cosas que tengo que aprender dentro de mí que de pronto no están ajustadas, que no están funcionando. O la disciplina, Pero o la humildad. ese pensamiento también llega con la madurez, ¿no? Claro, porque yo, digamos, a mis 20 tenía los taches más parados y también me tomaba las cosas personales. Los tachos. Sí. Y yo siento, por ejemplo, que yo tengo una carrera muy chévere, pero y muy linda y me la he hecho muy a pulso y siempre pensando que una cosa me lleva a otra y a veces he tenido muy muy buenas pagas y a veces he tenido que bailar o sea, en algunos momentos yo también he hecho, o sea, yo también he hecho presentaciones, a ver, por ejemplo, en fiestas, incluso yo creo que hasta algunos 15 he ido a bailar, seguramente, o ¿qué más? He hecho mi primera escena en el cine, que fue con un grandísimo actor, por ejemplo, me pagaban poquísimo porque era una figuración, pero yo dije, yo la hago, y yo veré si hago que este personaje para mí crezca. Yo recuerdo que cuando rodé Satanás, no sé, era como 250,000 pesos lo que me pagaban por escena, eso ya fue hace 10 años, pero aún así era poco, ¿sabes? Y, o sea, y era como con un grandísimo actor que es Damián Alcázar, y yo dije, yo lo hago porque es mi primera escena en el cine. Es muy importante, sé que esto, o sea, nadie se tiene que enterar cuánto me están pagando y seguramente si a alguien le muestro esto, me va a decir, oye, qué bien, y de ahí en adelante hacer otras cosas, que fue un poco como pasó esa década para mí en donde hice bastante cine. Entonces, siento que uno no debe como desdeñar las oportunidades y sobre todo está bueno uno ir. Yo siento que uno es capaz de proyectar y de materializar los sueños y de hacerse un camino. O sea, uno va como estructurando en la cabeza qué quiere y como dicen por ahí algunos maestros, si uno puede verlo en los sueños, está hecho. Uno tienes que encontrar Visualizar. visualizarlo y encontrar el camino para llegar ahí. Pero si uno puede imaginarlo, si uno puede soñarlo, está. ¿Cuál es ese casting que te dolió que no quedara? Que lo recuerdes mucho. No, pues muchos. Yo No, creo uno. que Sí, en la vida todos tenemos muchos. Pero hay uno que uno dice, "Mm". Yo hice un día un casting y eso tal vez pocas personas lo saben, para Madonna. Nosotros estábamos bailando en un programa de Jorge Barón que hacía en Nueva York que se llamaba Colombia Te Quiero. Hace muchísimos años, era una cosa justamente para esta época del 20 de julio y un amigo nos dijo, hay unos casting para Madonna, no sé qué, bla, bla, bla. Y miramos los requisitos y teníamos que medir unos 75 mínimo. Y eso, yo no quería, yo me puse las botas con las que bailábamos joropo, entonces me veía alto. Y fuimos, hicimos unos filtros y después había una escena solo en suspensorios, en bola, descalzos,
Y claro, ya el que estaba así, quedó enano y ustedes me miran así. Tan pronto salí fue como, gracias. Nunca me había... Pues, y eso me dolió en el alma. Porque la vi allá en la oscuridad con su bombillito alumbrándose. Y le dice, mierda, pero audicioné para Madonna. Genial, yo hice un casting para una peli en Madrid que me hubiera encantado hacer, pero lo hizo Angie Cepeda porque yo me veía muy chiquita. Es que a veces es como y la verdad le metí la ficha tremendamente. Y curiosamente, años antes había hecho una película que no había hecho Angie. O sea, siempre es como una cosa curiosa porque en una charla en Ecuador, en un festival de cine, conocí a Sebastián Cordero, que es un gran director, y él tenía visualizado hacer ese trabajo con Angie Cepeda y ella me pudo hacerlo y me llamaron. Entonces, de repente, por esa charla, pues es que uno nunca sabe. Yo estaba charlando con él en una cena y él dijo, esta chica me sirve. Si no está Angie, ella puede ser. Y años después fui a hacer un casting y se lo dieron a Angie. Bueno, se lo debía. O sea, yo Se no, le devolvió. claro, ella, claro, y está perfecta y es una película muy interesante. No me acuerdo, ahora recordaré con quién es su partner en esa peli, pero sí, pues evidentemente hay muchos castings en la vida que uno ha preparado demasiado y que uno siente que son de uno. Yo hoy en día, de verdad, yo voy a una prueba y la suelto porque hay muchas cosas que dependen. Hay terceros que son los directores de casting con los que uno no sabe con qué criterio llaman o no llaman a la gente, si tienen o no predilecciones o si un solo comentario puede llegar a influir en la visión que tiene un productor. Luego están los productores, luego están los directores que cada vez tienen menos poder a no ser de que sean como productores del proyecto o realmente sean autores del proyecto. Pero sobre todo cuando son como grandes cosas de plataformas, cadenas o cuando hay demasiados intereses económicos, también hay muchos intereses de por medio. Seguidores, que es una cosa con la que todo el día uno pelea, sobre todo en Latinoamérica, porque en Europa, por ejemplo, no es tan así. O sea, uno conoce gente que hace cosas muy importantes que no necesariamente no tienen tantos seguidores. Pero en Latinoamérica, seguido mucho, supongo, por Norteamérica, sí es cada vez más así y es muy duro. O sea, es muy extraño porque... Es una cosa latina que tiene obsesivo a la gente, ¿no? Porque cuando vas a hacer un casting, lo primero que te preguntan son cuántos seguidores tienen. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Merce San Pietro, que es una de las grandes estrellas de España, y cuando me dio su cuenta, yo dije, tiene millones, tenía como 3,000 seguidores y seguramente eran los familiares. No es tan importante. Ahora acá hay una obsesión por eso, hay una Sí, obsesión mira, yo por por las ejemplo, redes. ahora hice un capítulo de lo que te contaba. El año pasado hice en España una serie, capítulos, en una serie de 6 capítulos de sobre la vida de Miguel Bosé. Y la protagonista, por ejemplo, es fantástica. Mariela Garriga es guapísima, de origen cubano, y ella tiene muy poquitos seguidores y acaba de hacer Misión Imposible con, no sé, con Tom Cruise. Entonces, ¿sabes? Es como que realmente sí se ha vuelto una cosa que pesa mucho, demasiado acá. Y, y que, por un lado, supongo que será bueno para la industria como se mueve acá, pero al mismo tiempo siento que es muy perjudicial porque yo siento que todo el mundo puede actuar, todo el mundo puede bailar, ¿cierto? Pero es verdad que uno no puede desconocer, digamos, cuando hay un trabajo previo de eso, en donde hay un dominio de unas herramientas. Es muy difícil, por ejemplo, para nosotros los actores vernos en una gran competencia a nivel mediática con personas que son influencers, por ejemplo, que tienen muchísimos seguidores y que luego, digamos, están en proyectos audiovisuales porque necesitan ese tiraje en cierta medida, pero luego sus herramientas, que es natural, quienes no han estudiado, pues no tienen las mismas herramientas que tienen los que han estudiado. Entonces es muy difícil competir con eso. Pero es verdad que también uno tiene que saber cuál es su lugar dentro de la industria, cuáles son mis herramientas y darse uno el valor. O sea, yo no puedo competir con una persona que tenga 5 millones de seguidores, pero tengo mis herramientas y esta persona también sube sus herramientas y sus herramientas tienen que ver con el mercado y con una gran exposición, pero yo no me puedo poner, ni me puedo comparar porque una comparación no es ni siquiera necesaria en la vida, es dañina, es dolorosa, no sirve para nada y uno tiene que saber cuáles son las herramientas que uno tiene, como bailarín, como actor, como en general, yo creo que como ser humano también, digamos, cuáles son las cosas de las cuáles yo puedo tirar, cuáles son las que no, objetivamente,
y no darme duro por eso, sino simplemente seguir como fortaleciendo lo que uno trae y lo que uno tiene, porque siento que esas herramientas son muy válidas. Acá hay una cosa importante y es tal vez como un punto especial para dejarles a todos ustedes que nos están viendo o escuchando, y es eso que acabas de decir, no conocer mis herramientas. Cuánto, y tal vez hacer como un balance de cuánta formación tengo como bailarín, cuánta formación puedo llegar a tener como actor, como músico, como cantante, porque finalmente eso es lo que te va a dar un plus. Sí, eso es clave, el tema de las herramientas. Y luego hay otra cosa que me parece como muy clave, que también se vuelve muy dura con uno, con el tiempo, y es el tema de la capacidad a través del tiempo que uno tiene en la vida. O sea, la edad, me parece que a veces somos muy duros con nosotros mismos. Yo supongo que muchos de los que están viendo esta conferencia o esta charla, pues pueden ser particularmente gente muy joven que está en la escuela, gente que está estudiando, pero con el tiempo, digamos, hay cosas que pueden perderse, pero también pueden ganarse otras. Con respecto a la vida de uno sobre los escenarios, me refiero. O sea, cuando uno va creciendo, también digamos que puede ser que haya menos habilidades, pero hay más precisión. Hay más economía dentro del movimiento, hay más economía dentro de la misma energía que necesitas, y también se vuelve uno como más económico. O sea, me refiero, cuando eres más chiquito, tienes energía para romperte, y eso a veces, incluso dentro de los castings, por ejemplo, como actor, como bailarín, sino como actor, eso puede jugar a favor o puede jugar en contra también, porque a veces uno necesita también mesurarse y necesita ser más contenido a nivel interpretativo. En cualquiera de las, o sea, incluso con la voz pasa lo mismo, ¿cierto? Y esas son cosas que vas aprendiendo con el tiempo. Entonces uno teme muchas veces perder ciertas habilidades, ¿cierto? Porque evidentemente el cuerpo, la voz, la interpretación son cosas que se entrenan y que si tú las trabajas 3, 4, 5 veces por semana, pues tienen un nivel. Cuando van bajando, evidentemente ese nivel pero empiezas a entender otro tipo de cosas que necesita la interpretación, los silencios, los respiros, y, o sea, empiezas a ver que narrativamente, tanto en un espectáculo de danza como en un espectáculo escénico o en un audiovisual que estás grabando en un set, uno necesita empezar a entender que esas estructuras también necesitan de otras calidades, y no solamente es de la fuerza o de la agilidad o de la vitalidad. También hay otro tipo de cosas que uno va aprendiendo con el tiempo. Yo me empecé a dar cuenta que no podía hacer lo mismo de la misma manera, pero mi capacidad interpretativa empezó a crecer, porque empecé a entender también la interpretación y empecé a entender o a utilizar más óptimamente, ¿no? Mi calidad de movimiento o mi calidad interpretativa o mis herramientas, ¿no? Y eso es una cosa como que también uno va entendiendo y va viendo con el tiempo de muchos bailarines y de muchos bailadores. A mí, por ejemplo, el flamenco es una cosa que me mata, me mata, me mata, me mata. Y cuando uno ve un bailador, una bailadora joven, pues es un derroche y un despliegue de fuerza y de energía, pero cuando uno va viendo a una persona mayor, que ya ni siquiera es ni siquiera es un derroche ni un despliegue, pero hay una comprensión del universo que hace una sola cosa y es determinada. Entonces eso es muy bonito también, cómo pasa con el tiempo. Y como entender que finalmente tenemos una herramienta para trabajar y pasa por ciclos, ¿no? Y esos ciclos hay que vivirlos reales, hay que hacerlos productivos, porque finalmente el estudio y el entrenamiento son los que te marcan la diferencia, ¿sí? Yo que conozco tanto de ti, sé que siempre has sido, además que María C tiene unas condiciones para bailar naturales, ¿no? Ella puede estar fría y se pone la pataca, sube la pata y, no, mentira. No lo vas. Pero sí, o sea, hay personas que nacen con las condiciones, pero a otros que toca encontrar las condiciones, desarrollarlas con el día a día, con el entrenamiento. Toda esa parte física y de entrenamiento son las que te han abierto muchas puertas, ¿no? Sí, total. Pero fíjate que este año me pasó algo que no me había pasado nunca en 20 años, y es que me quebré el quinto metatarsiano del pie derecho. Y nunca me había sentido tan vulnerable, porque en todos estos años siempre había tenido como la gran fortuna de nunca haber tenido que parar.
y esta vez tuve que parar por un hueso demasiado pequeño en el pie, casi 2 meses y medio, y fue muy fuerte para mí ver esa vulnerabilidad y ver que realmente mi cuerpo es mi herramienta, pero no solamente desde un lugar. Siempre decían, mi cuerpo es mi herramienta, no sé qué, pero mi cuerpo es mi herramienta, o sea, no solo desde la plasticidad, la belleza, la capacidad, las posibilidades, sino también desde la vulnerabilidad. O sea, me quebré el pie y yo de verdad dije, Dios, o sea, tenía 2 contratos, uno en el teatro y uno en la tele, y no los había firmado, pero ya había empezado a grabar y ya había estrenado la obra en la Castellana. Y cuando, o sea, el día, yo estaba parchada y todo en urgencias ahí en San Ignacio y la chimba. Y cuando me dice tiene que parar 2 meses, me agarré a llorar y me dijeron, ¿qué pasa? Tramadol, está mal. Yo, no, mi trabajo, es que mi trabajo soy yo. Y empecé a llorar desesperada y afortunadamente no me cancelaron la serie porque ya había grabado y porque los planos de una serie son más pequeños, pero en el teatro no lo pude hacer 2 meses y medio casi. Entonces, fíjate que es muy clave que nos cuidemos. O sea, fue una tontería, además estaba grabando y fue como en unas piedras, o sea, fue con unas plataformas de los años 70, porque estaba haciendo una serie de los años 70, y en un movimiento muy brusco me llamaron para un cambio, volteé y mi pie giró para un lado y el tendón recogió y partió el huesito pequeño contra unas piedras ahí empedrado en la Candelaria y tuve que parar 2 meses y medio. En el podcast anterior a este estábamos hablando justamente este tipo de temas, ¿no? Estábamos hablando de finanzas para bailarines, porque los bailarines, por 80 razones, no tienen claro que debo estar asegurado, ¿sí? Que debo tener una ARL o una EPS que me ayude y se ven obligados a parar en este tipo de casos, ¿sí? O sea, ¿qué significa para ti haber parado una obra de teatro? Me di cuenta, número uno, que, bueno, fue un accidente laboral. Afortunadamente, cuando estás en el mundo ahí como a ese nivel profesional, te obligan a pagar siempre tu seguridad social y todo esto. Y como fue un accidente laboral dentro del set de grabación, era una cosa que iba por la ARL, que está bueno que uno siempre la tenga cubierta. Incluso, pues digamos, los bailarines te lesionas en un espectáculo y eso es un accidente laboral. Entonces tiene un tratamiento muy distinto a si tú Ahí te lo por el haces en la seguro calle. común y corriente Realmente también. sí me parece que para la dificultad que tenemos en nuestro sistema de salud, estar vinculado a una ARL y tener conciencia de cuándo es un accidente laboral es muy importante, porque sí hay una diferencia, y sí hay una diferencia en el seguimiento y todo, y lo que sí me di cuenta es que mi fuente de ingresos está basada solamente en mi trabajo físico, y para mí fue un poco como un shock también, porque entendí también que está bueno que uno, además de las posibilidades que tiene, pues que no todos los huevos estén puestos en la misma canasta. O sea, no sé de qué manera, pero uno tiene que gestionarse en la vida en diferentes frentes. Pero no solamente relacionados a nuestro oficio. Hay muchas cosas que uno puede hacer también que le gustan o que tienen que ver, digamos, que nuestra economía ojalá no dependa todo el tiempo de nuestro cuerpo y de nuestro hacer. Yo creo que eso es una cosa que con el tiempo la gente aprende y hay gente que es muy lista con esto, pero sí siento que es como una cosa que te educan a eso. Hay gente que es actor pero tiene un parqueadero, pues el día que no tenga el trabajo pues tiene, sabes, yo qué sé, pero es verdad, o una panadería, o tiene una acción en un restaurante, o trabaja en un bar y tiene, yo qué sé, una marca de tortas, cualquier cosa. Pero está bueno que la sostenibilidad de uno no solo dependa, incluso la educación puede ser otra opción, ¿cierto? Pero cuando toda nuestra economía depende solo de nuestro cuerpo, realmente sí nos volvemos una herramienta que puede ser muy fuerte, pero que al mismo tiempo puede ser muy vulnerable. O sea, mis compañeros, por ejemplo, todo el día andan en moto y yo me muero de miedo porque las motos me parecen muy arriesgadas. Y es estar siempre, o sea, en una posición vulnerable con respecto a la sostenibilidad de uno, ¿no? Entonces eso es como clave, me parece que es que ojalá a uno le enseñara mucho más joven. O sea, digamos, en mi oficio y en mi vida es complejo porque a nivel familiar, digamos, como que yo he tenido cierto apoyo, pero mi familia, por ejemplo, no es una familia de negociantes. Mi madre estudió dibujo, mi papá hacía leyes, mi hermano es psicólogo, todos tienen que ver con unas ramas que tienen que ver más con las humanidades o con las artes. Entonces, uno no tiene esa noción, pero hay gente que es muy pila y tiene esa noción, que hace negocios, que está activa, así no está bailando, que no está actuando, está haciendo, y me parece que es una cosa fundamental
aprender a manejar las finanzas y una vida sostenible, además de lo que nosotros hacemos. O sea, yo estoy aprendiendo estos 20 años después de haber empezado a tener otro tipo de productividad, no solamente la que está basada en mí, porque le pasa a mucha gente, por ejemplo, a muchas mujeres que son madres, tienen que parar 1 año y medio, sí o sí. ¿Y qué hacemos en ese año y medio si además somos madres solteras, cabezas de familia? ¿No? Entonces sí es clave como artistas y en general poder tener ese tipo de visión, ¿no? Como empresas familiares o armar otro tipo de cosas porque además hay una cosa que es muy cruel con nuestros oficios. Nuestros oficios son oficios que son, a no ser, por ejemplo, que tengas por ejemplo, en tu caso, y aún así es complejo y lo sabemos y tú sabes las luchas que hemos vivido. O sea, porque, digamos, la escuela tiene más, digamos, entrada y salida de personas, pero cuando tú estás en un espectáculo dependes de muchísima gente. Dependes de si te ganaste la beca, la convocatoria, si te contratan en el teatro, si te contratan en la tele. Ganas bien, pero ganas en un proyecto y luego dejas de ganar en 1 año o en medio año. Y es muy cruel que le carguemos ese peso a lo que uno ama. Entonces, por ejemplo, uno ama la danza, uno ama la actuación, uno ama el arte, pero entonces si todo está puesto a nivel económico o tu sostenibilidad o tu armonía, o ¿cómo se llama esto? Como tu seguridad, tu autoconfianza, lo pones ahí y por alguna situación, COVID o falta de camello o no hay proyectos porque hay ahorita mismo como, yo qué sé, una crisis de la hostia en el país, entonces toda esa falta, no estoy trabajando hace 6 meses y la culpa no es mía ni mi responsabilidad, sin hablar de culpa, sino responsabilidad, sino que todo se lo pongo a yo para qué escogí esta carrera no me da, esto es una porquería. Entonces, al final, algo que uno ama hacer, como la danza, ¿cierto? O la actuación, empieza a cargarse de una negatividad tremenda porque yo no he podido autogestionar una sostenibilidad o un bienestar de otro lugar. O sea, yo digo esto como desde mi experiencia porque a mí me ha pasado. A mí me ha pasado que he puesto a parir mi carrera como si fuese responsable de la responsabilidad que yo tengo que tener con mi propia armonía y mi bienestar, mi sostenibilidad. Cuando de pronto, siendo un poco más inteligente, hubiese podido gestionar de una manera más armónica. Y si dejo de trabajar en la actuación o en la danza durante 6 meses, 1 año, pues no poner ahí todos los platos sucios de mi vida, ¿no? De mi autogestión. Eso, yo pienso que a mí esto de todo lo que has dicho me ha hecho en este momento cuestionar. Nunca lo había visto de esa manera. Como que no le puedo poner toda la responsabilidad de mi vida a lo que yo amo porque ahora me doy cuenta que se te puede volver una carga y la pasión se puede ir. O sea, yo siempre le digo a mis Ay, alumnos, no, eso es muy cruel. Y la pasión se va. la pasión se Porque va. entonces yo le pongo el peso de, es que no estoy comiendo, puta, por esto, porque dediqué a mi vida a esto. Y es como, no, de pronto, porque por ejemplo, si yo tengo otro pequeño negocio acá y no estoy trabajando como bailarín, pero me sigo preparando y sigo amando la danza y la danza por las noches o por la mañana me quita el peso de tener esto acá y el día que me llamen a un casting estoy súper preparado. Eso sería, desde ese lugar miraría uno desde otro lado algo que uno ama. Porque entonces, sí me entiendes, no se vuelve el flotador del que te agarras, sino que se vuelve casi que la salvación de tu cotidianidad cuando no estás activo. Y a mí me pasa algo que a veces me hace sentir incómodo es cuando llegan los alumnos, Rich, ¿qué hago? Es que mi mamá quiere que haga una carrera, pero yo lo que quiero es ser bailarín. Y yo me pongo en su lugar, porque yo estuve en ese lugar. A mí cuando mis padres me dijeron, si usted va a ser artista, se va de la casa. Pues yo me fui, porque quería ser artista. Desde niño lo tuve muy claro. Pero siempre les digo a los chicos, necesitan tener un plan B. Busquen una carrera que puedan ejercer, que les permita ser artistas, pero a veces se obsesionan con hacer una sola cosa y llega un momento, puede ocurrir lo que tú acabas de decir, me puede ocurrir un accidente que me va a tener parado, pero bueno, si yo estudié diseño gráfico, pues puedo desde mi casa seguir trabajando. Si estudié muchas cosas que puedo ejercer paralelo a la danza, porque en este país es muy difícil vivir solamente del arte. Y si me enfrento a Europa o a Estados Unidos, lo que tengo como bailarín tal vez no me alcance, porque no he tenido el tiempo necesario para invertirme
porque en Estados Unidos sí te piden que tengas una formación actoral, ¿sí? Porque sí necesitas entender eso. Yo creo que no solamente pasa en Colombia y Latinoamérica, sino que también pasa en otras escalas y a otro nivel. Eh, digamos, por ejemplo, uno puede, por ejemplo, ser un gran bailarín, una primadona, donde sea, pero eso también en cierta medida a nivel exponencial caduca y en ese momento uno tiene que tener la fortaleza emocional y para generar a través de lo que uno ama otra sostenibilidad, pero sobre todo también te lo digo porque hay una gran carga emocional y psicológica en todo esto. Entonces, por ejemplo, una gran bailarina que se ha sido la primadona durante tiempo tiene que dedicarse a estudiar porque ya no puede estar en los escenarios. Si esa persona no se ha trabajado emocionalmente y psicológicamente para eso y para hacer de la danza una maestra, por ejemplo, o dedicarse a ser coach o asesorías, evidentemente ahí va a haber una descompensación emocional. Entonces, digamos, en nuestros países tiene que ver mucho con que de pronto no tenemos los suficientes espectáculos o los suficientes shows o la suficiente infraestructura para siempre estar activos, ¿verdad? Pero yo digamos que he descubierto que una de las cosas que más tenemos que atender, además de la economía, es la parte psicológica y emocional. Porque es nuestros trabajos, lo que te decía, son como muy, ¿cómo se llaman? Itinerantes, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, yo a principio de año grabé una serie. Si no tuviera el teatro, no he hecho casting en todo es posible que el resto del año yo no trabaje. Y yo, pues ya no tengo 20 y para mí dentro de mi cabeza va a haber una descompensación emocional y psicológica. ¿Cierto? Si yo no digo, ¿para qué más soy buena? Que me mantenga no solamente generando una sostenibilidad, sino también generando una defensa de todo, de mi construcción de identidad a través de lo que yo hago, porque muchas veces pensamos que solo somos bailarines cuando estamos empleados como bailarines, o que solo somos actores cuando somos empleados como actores. No, o sea, yo soy artista y esta es mi profesión y esto es lo que yo hago y lo que sé hacer, independientemente si estoy siendo visto o no visto, ¿cierto? Por tanto, tengo que tener la curiosidad de mantenerme en un entrenamiento constante de mis aptitudes físicas, emocionales, psicológicas y mentales para este trabajo. Curiosidad, por ejemplo, voy a un museo, una exposición, voy a ver una obra de teatro, voy a ver qué está haciendo la demás gente, voy a ver qué tendencia, qué cosa, ¿cierto? Así yo estoy haciendo pasteles, pero el día de mañana me llaman para un casting y yo estoy lista. ¿Y qué me permite que yo haga pasteles y sea sostenible? Pues que mi corazón y mi autoestima está puesta en un buen lugar, porque nuestra autoestima es muy frágil también. Y a mí me ha pasado, entonces, por ejemplo, si yo no estoy actuando, entonces mi autoestima está mal, ¿cierto? Y mi economía está desatendida, pero sobre todo mi proceso emocional y mi fortaleza y como mi seguridad conmigo misma no está puesta en el lugar. Pero si a mí me gusta, por ejemplo, hacer pasteles o coser y eso llena mi emocionalidad y mi bolsillo, en el momento en que pueda actuar es mi herramienta número 1 y mi herramienta número 2 es el baile y ahí estoy. Pero esas dos cosas, sobre todo la economía, que es fundamental porque así se mueve nuestro mundo, pero sobre todo también el tema emocional y psicológico. Y tal vez uno tiene que esperar a llegar a momentos en que la vida y las circunstancias te arrinconan para entender que debo atender lo emocional, ¿sí? Porque, digamos, a mí me pasa, y justamente Arcano, con quien hago este podcast, que día me dijo, oye, te ves tan tranquilo, te ves tan relajado, y todo sucedió a partir de que me detectaron hipertensión alta, y entonces entendí lo peligroso que era para mí, pues porque mi papá sufría de eso, tuvo 2 derrames cerebrales y finalmente falleció por eso. Y entonces dije, no me voy a dejar ganar de esto ni por el chiras. Entonces tuve que empezar a estudiar, vi muchos podcasts acerca de cómo tratar el estrés, cómo tratar la hipertensión, cómo tratar la alimentación, y empecé a hacer un cambio en mí mismo porque dije, esto ya me puede coger ventaja. Porque uno está, digamos, en el medio que nos movemos y como director de una escuela y como director de una compañía, tienes que lidiar con las emociones y el carácter de 30 personas, ellos solamente con el mío, pero yo tengo que lidiar con 30 y pues estresadito más bien sí soy dado a hacer. Y eso como que siempre, pero últimamente me he dicho, mi vida puede depender de esto, entonces me voy a relajar, voy a empezar a estudiar un montón de cosas que sé que las necesito, porque siempre he sido muy inquieto por aprender y tú que has estado cerca de mí lo sabes. Porque
siempre he querido hacer muchas cosas. Un día fui a estudiar arte dramático, estudié danza, estudié flamenco, tango, de todo lo que me aparece por la vida lo he hecho. Estudié fotografía, estudié psicología para niños, como que, y eso es que finalmente las herramientas que tú vas a necesitar para poder decir, soy un maestro o soy un coreógrafo, aunque no me gusta que usen ese término, porque no me gusta que me digan maestro. ¿Por qué? Porque aquí le dicen maestro a cualquiera. Esa es mi razón. Entonces, siento que este es el podcast donde yo he estado más callado, donde no tengo nada que decir. Dios, Porque hablo, tu bueno, te hablo mucho. brillantez la agradezco en el alma, realmente es maravilloso todo lo que nos dices y siento que mucha gente va a tener que verlo varias veces porque hay muchos aportes que nos estás dando que son fabulosos. Muchas gracias, Richie. Y yo también personalmente también estoy en momentos de transformación. Yo siento que uno tiene que, de la misma manera, o sea, como que es lindo ir creciendo con el oficio, es lindo lo que les decía anteriormente, como ver el paralelismo entre el momento de vida de uno y el momento de vida de uno dentro de lo que uno hace, saber cuál es el lugar de uno, valorar ese sitio y no parar de crecer ni de aprender. Yo creo que la curiosidad es muy importante en lo que hacemos. En general, yo creo que, o sea, por ejemplo, mi papá era jurista y yo lo vi siempre estudiando un código penal, luego otro código penal, todo el tiempo tiene que estar aprendiendo, ¿cierto? Y nosotros también tenemos que estar aprendiendo todo el tiempo, desde lo que uno hace, pero es verdad y es muy lindo cuando uno no disocia el trabajo. Es como, soy bailarina, esto es lo que hago y esta es mi vida, ¿no? Es que cuando estamos emocionalmente en un lugar esto se afecta, es que cuando la danza nos tiene en un sitio, la vida también se afecta, es que todo hace parte de un todo y eso es una cosa chévere, ¿no? Como uno va viendo cómo uno va creciendo, madurando y cómo también va madurando en cierta medida su danza, que además siempre siento que en la expresión de uno es única, irrepetible y debe ser así, y debe ser cada quien vaya buscando su camino y su autenticidad. Lo demás son cosas de cómo hace uno para vivir dentro de este sistema con esas herramientas y no desfallecer en el intento y no terminar odiando la profesión ni terminar dejándola de un lado, sino cómo hacer para ir alternando entre sostenibilidad, momentos de cambio de la vida de uno como ser humano dentro de una sociedad, de una comunidad, lidiar con la frustración, cómo hacerla también amiga de uno. Y sobre todo no tirarle la culpa ni la responsabilidad a lo que uno ama hacer, porque entonces es ahí cuando uno termina desistiendo de las cosas y no es justo. De todo lo que tú has hecho en tu vida, si tuvieras que darle 3 consejos a estos nuevos artistas que están entendiendo que necesitan ser integrales, que necesitan bailar, que necesitan actuar, que necesitan conocer cosas mínimas de canto, porque es verdad, todo el mundo puede cantar, pero no todos pueden llegar a ser cantantes. Exacto. ¿Sí? Y lo Entonces, mismo con la danza y lo mismo con la actuación. exacto. 3 consejos, aparte de todo lo que ya hemos escuchado, con lo que tú quieras cerrar y decirle a los que están ahí, esto es importante. Bueno, Primero, nos vamos a acomodar. todo lo que puedan aprender en la vida es una gran herramienta para el escenario y la vida. Todo. Llámese todo lo que les guste, profundicen en ello. Así sean desde la cocina hasta las manualidades, hasta la contabilidad, cualquier cosa se vuelve una herramienta en el proceso de la vida y el desarrollo de un artista. Y sobre todo si quieren interpretar y si a alguien le interesa hacer papeles y personajes, los personajes son un reflejo de la vida, por lo tanto todo lo que aprendan será mejor para sus personajes. No hay nada peor que, por ejemplo, ver una persona que está actuando de zapatero que no tiene ni idea de cómo montar una suela de un zapato. Eso es lo peor, ¿cierto? Que le ponen doble. Es un ejemplo, un pequeño ejemplo. Entonces, si les interesa la actuación, todo lo que puedan hacer, investigar, observar, la observación es clave. La curiosidad siempre, incluso la curiosidad hacia lo que no nos gusta y curiosidad por lo que no tiene que ver con lo nuestro. No nos casemos siempre con lo nuestro, que es como yo bailo danza urbana, no me interesa el ballet. No, está bueno saber por qué no te interesa. Cuando uno sabe por qué no le gustan las cosas, también está bueno desarrollar ese criterio. O sea, está bueno tener unos criterios claros sobre las cosas que nos gustan y quizás sobre las que no nos gustan, porque también así nos podemos perder de muchas cosas que nos sorprenderían, ¿cierto?
Y entender que el mundo hoy en día es globalizado, que las técnicas son globalizadas, que está bueno que seamos cuanto más autosostenibles en eso mejor. O sea, está bueno aprender idiomas y hay miles de aplicaciones que son gratuitas para ello. Está bueno aprender técnicas de cosas que tienen que ver con el mundo de la tecnología, porque eso nos permite comunicar y abarcar mucho más. Esas yo creo que son como mis consejos, la curiosidad, siempre el estudio, ¿cierto? Y eso. Verdadera. Ay, los amo. Ella es de verdad de las personas que están metidas en mi corazón, siempre, siempre, siempre. María C, te agradezco que hayas... ¿Para tu plano? Te amo con el alma, gracias. De verdad que va a ser un pod maravilloso para que ustedes lo escuchen o lo vean. Recuerden, no necesariamente tienen que sentarse a verlo. Es un podcast que el video es un apoyo, es una ayuda que tenemos, pero perfectamente me pongo mis audífonos por la calle, conduzco, voy en el Transmilenio, donde sea, y lo puedo Se me olvidó escuchar. una cosa que es importante. Importante. No se queden con nada de los dones que el universo, Dios, la vida les da. Si en algún rincón de ustedes hay alguien que quiere cantar, háganlo. Es que eso es un regalo que le ha dado la vida a todos ustedes. No sé, si quieren como pintar, háganlo. O sea, pueda que sea ahorita o a los 50 o a los 60 o a los 20, pero no se queden con nada de lo que les ha regalado la vida. Hay que hacer. Bueno, personas, así terminamos, pero no se olviden, por favor, de suscribirse. Ahí está la campanita. Síganos, compartan este video. Realmente nos apoyarían mucho con que ustedes lo escuchen, lo vean, lo compartan. Recomiéndosele a alguien, a sus amigos, a sus enemigos también, para que sufran escuchando. Y recuerden, chicos, esto fue Vamos a Hablarte. Yo soy Richie Sánchez, un podcast por artistas y para artistas. Chao, chao. Gracias.